noches con todos. Queremos darle la más cordial bienvenida a nombre del Instituto Cultural Peruano Norteamericano, institución cuyo objetivo es fomentar los valores culturales, el hábito de la lectura y la investigación. Esta noche tendremos una fecha más del ciclo de conferencias de literatura peruana y el tema a desarrollar será José María Arguedas, la cual estará a cargo del doctor Ricardo González Vigil, poeta, escritor y crítico literario. Pero antes de iniciar la conferencia queremos anunciar que la última fecha de clausura del ciclo de conferencias se realizará este lunes 28 en el Conference Hall 10º piso por motivos de fuerza mayor. ¿Sí? Asimismo, invitamos a que conozcan nuestra red de bibliotecas, los diversos servicios que brindamos en cada una de nuestras sedes. Ahora sí, dejo con ustedes al doctor Ricardo González Vigil, a quien recibimos con un caluroso aplauso. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero aclarar que la fuerza mayor es culpa mía, no es de la institución, y espero que me disculpen porque estaba programado inicialmente todos los miércoles, pero no voy a poder el miércoles 30, por eso el Instituto Cultural Peruano Norteamericano me ha hecho el favor de aceptar el paso al lunes 28, ojalá puedan venir. De acuerdo, quiero quedar claro que el problema lo creé yo. Bueno, hablar de José María Arguedas en un tiempo tan corto también me pone en aprietos, como le dije en la charla anterior. Arguedas tiene un aporte muy grande a la cultura peruana. Es para mí una de las figuras que más claro ha aportado en el siglo XX, porque no solamente es un narrador fundamental, y el narrador lo que más destaca es el mundo novelístico. Es el novelista que creo que mejor ha recogido la experiencia histórica y cultural peruana, y con Mario Vargas Llosa, que veremos en otra clase, es el gran dúo de la novela peruana, son los dos novelistas principales. También es un cuentista y hay algunos cuentos extraordinarios de Arguedas, aunque no ha desarrollado tanto el aporte en ese campo. Pero no solo es eso, no solo es un extraordinario narrador, sino que también es un gran poeta, ¿no? Yo estoy entre los que consideramos que el mejor poeta en lengua quechua del siglo XX ha sido Arguedas. Precisamente he hecho que le repartan un poema de Arguedas, ¿no? Que está la versión en quechua y también la traducción al español. Entonces, a veces uno omite eso. Arguedas es un poeta, aunque compuso relativamente pocos poemas, algunos de ellos son verdaderamente entre lo mejor de la poesía peruana de su tiempo. Y si nos atenemos a la lengua quechua, es una grande poeta quechua, ¿no? Ahora, este dato no es menor, para decirlo rápido, porque la sensibilidad de Arguedas es fundamentalmente poética. Incluso en sus novelas, en sus relatos, sale el vuelo lírico constantemente, ¿no? O sea, Arguedas se emociona y pone un poema, pone un canto. O sea, cuando está llegando en la novela a un punto central, inmediatamente pone poesía, porque Arguedas es un poeta, ¿no? La narrativa de Arguedas tiene constantemente una gran belleza estética y un mundo interior, un mundo lírico. No es tan narrador, no tanto nos llena de historias. Por ejemplo, en los
andinos, el que es un narrador nato y neto, es Ciro Alegría. O sea, un árbol de historias, es un narrador oral. Y yo creo que el modelo, lo dice Alegría, es haber escuchado a los peones de la hacienda. Alegría es un narrador oral. Arguedas, en cambio, es un alma lírica que arma tramas, pero no es tanto, no se preocupa tanto por construir la confrontación entre personajes como puede haber en un ensanche del ajeno, por ejemplo. No es tanto. No estoy quitándole méritos, estoy caracterizando, porque hay narradores que son muy líricos, muy poéticos, y hay otros que son dramáticos, y hay otros que son grandes contadores de historias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en comparación, Vargas Llosa es más un contador de historias y rara vez poético. No cargo de ese tono. No digo que no, a veces le sale también a Vargas Llosa, pero el alma de Vargas Llosa no es tan lírica, en cambio queda así. Entonces, no nos debe sorprender que sea un extraordinario poeta, porque la poesía inunda también su obra narrativa, ¿no? Ahora, además de eso, y no va a tener tiempo, pero siempre es bueno mencionar, como dice con Vallejo, que cultivó todos los géneros, Arguedas tiene una obra muy importante que no tiene que ver con la creación literaria, ¿no? Si ustedes ven sus obras completas, que publicó la editorial Horizonte, su obra de creación literaria son los 5 primeros tomos, pero los 7 siguientes, ¿no? Es una obra, ¿cómo diré yo? Muy variada, donde hay estudios antropológicos, pero también hay propiamente folclóricos, hay etnográficos, todo un campo un poco amplio que yo diría que tiene que ver con las ciencias sociales y antropología, también antologías de poesía. Hay un crítico literario en Arguedas cuando habla del canto quechua. Entonces hay una producción muy importante en educación. Uno puede extraer una pedagogía de Arguedas, experiencia de maestros, posición de la educación. Entonces hay una producción enorme, ¿no? A tal punto que Martín Lina llega a decir que no cree que haya ningún otro escritor peruano, mire, que amplio, ningún otro escritor peruano ha sido tan extraordinario para abordar cuestiones fundamentales de nuestro país. Cuando digo escritor peruano estoy incluyendo a todos, estoy incluyendo a Jorge Basal, estoy incluyendo a todos, Martín Lina, ¿no? En su entusiasmo, el aporte de Arguedas supera al de cualquier otro ensayista, no sé, quizá no necesariamente es el mejor de todos, pero también él es una persona esencial para pensar en Perú. Cuando uno lee a Mariátegui o lee a Basadre, otro esencial es Arguedas. No estoy hablando de su creación literaria, el resto. Para pensar sobre el Perú, para tener una imagen del Perú, es esencial Arguedas. Por eso, cuando fue su centenario y todo, habrán visto que a mí ya me llegaba a chocar. Yo soy creador y crítico literario. Me chocaba que en los eventos y todo, no les miento, 2/3 partes de las personas de la comisión y todo eran sociólogos, antropólogos, políticos, gente vinculada con el folclore, y casi no había novelistas, casi no había poetas, casi no había crítico literario. Yo me sentía ahí que me habían abandonado, y Arguedas resultó ser el gran héroe cultural del Perú contemporáneo, ya no un símbolo cultural del Perú. Eso es importante, hay que verlo. En eso se parece a Inca Garcilaso, pero en el Inca Garcilaso sorprende menos, ¿no? Porque el Inca Garcilaso no cultivó propiamente lo que llamamos una ficción, sino ese género híbrido que vi, que es la crónica. Y cuando recibió el premio más importante que recibió en su vida Arguedas, fue precisamente el premio Inca Garcilaso, que le dio lo que entonces se llamaba la Casa de la Cultura del Perú. Y yo, que tengo mis décadas encima, estuve presente. La única vez que estuve cerca de Arguedas fue cuando le dieron el premio Inca Garcilaso, ahí frente a la iglesia de San Francisco, que daba el Instituto de la Casa de la Cultura, en la Casa Pilar, y pronunció ese discurso hermosísimo: no soy un aculturado. Y se sintió
que lo incluyen después al final del Zorro de Arriba, del Zorro de Abajo, porque lo agrega a la novela. Entonces ahí el Inca estaba feliz porque se sintió hermano del Inca Garcilaso, hombre que representa dos culturas, dos idiomas, dos pueblos, que vivió como el Inca a las dos partes del Perú y que se sintió feliz con una, a la vez también desgraciado, y feliz con otra y a la vez también desgraciado. Entonces, se sintió una versión del Inca Garcilaso. Entonces, así como el Inca Garcilaso es un símbolo cultural, trasciende lo literario, Arguedas también lo es. Arguedas ha alcanzado esa talla y a veces quizás lo que más se celebra en los últimos años, y un poco no tanto sus méritos estrictamente como creador literario, que es más mi campo. ¿Ya? Le digo, pero no puedo hablar de todo esto, unas grandes dimensiones. Ahora, yo creo que se merece ese trato como héroe cultural y todo, pero me parece que ha incidido en eso, lamentablemente ha incidido una cosa que sí no me agrada. Hay muchos prejuicios, estereotipos que han hecho que poco a poco, eso se nota ya desde los años de la generación del 50, fue muy duro con él Sebastián Salazar Bondi. Después del gran entusiasmo que tiene en vida con él nuestro Mario Vargas Llosa, fue muy generoso con Arguedas, mientras vivió Arguedas. Después es, yo creo, muy injusto en el Congreso Arcaico, en mi opinión. Creo que no lo trata como debe tratarlo. Y en el prólogo dice que es un buen escritor. A mí me dice eso, no es un buen escritor, es un gran escritor. Dice, Vargas Llosa un poco sorprendido que sea el único escritor peruano que siempre lo ha tenido en su cabecera toda la vida, junto con Florero, junto con Faulkner. No entiende por qué, como diciendo, ¿por qué? Si no es un gran escritor. Es un gran escritor. ¿Ya? No solamente es un buen escritor que dice que tiene un libro notable, no tiene un solo libro notable, es un librita, para él solo los veo profundos. Entonces, se le ha ido y peor con el boom que vino después, los años 60. Hay gente que lo presenta como si no tuviera el conocimiento de la técnica literaria, de los recursos modernos, como si hubiera sido, en el mal sentido de la palabra, más intuitivo y un poquito no sabe armar bien la novela, le ven defectos, méritos. Junto con ello se ha terminado también desvalorizando literariamente, estéticamente, el llamado indigenismo. Hay varias cosas, se lo ha presentado como si fueran novelistas, a él y a Ciro Alegría, pobre Ciro Alegría, un gran escritor, no me dio tiempo de poner una maravilla, Ciro Alegría, como si fueran novelistas primitivos, arcaicos, frente a los sofisticados novelistas actuales, narradores actuales que vendría con la generación del 50. Entonces yo creo que eso más ha pesado para que no se le esté insistiendo en que es un gran creador literario, y se ha preferido ir más por el otro lado, donde se lo ve pues como un héroe cultural, se aprecia cómo ha revelado la esencia andina, ¿no? Se le ponen unos valores extra literarios, valores en un sentido amplio, cultural, ¿no es cierto? Y se lo ha rebajado, me parece, como novelista, como cuentista. Habrá escrito no muchos cuentos, pero algunos cuentos de él son obras maestras, como La Bonilla Razuniti, ¿no? Una obra maestra, y en su tipo, El sueño del Pongo es un modelo de cuento, ¿no? O sea, y es como le digo, tiene unos poemas extraordinarios. Ya solamente hablando por sus méritos estéticos, nomás, es una de las figuras principales de la cultura peruana. Agréguenle como esos méritos que mire que con Vallejo no hay problema. Vallejo también a la vez uno puede decir que es profundo, verle cosas no literarias, pero eso nunca ha opacado sus méritos literarios. Nunca se ha negado la calidad poética de Vallejo. A veces es ciego, ¿no? Me parece excesivo, es tan genial, pero a él no ha habido ese problema. Con Arguedas sí me revienta, que a veces todo esto va acompañado, tanto es antropólogo, sociólogo, va acompañado un poco. Hay un montón de prejuicios. Voy a ir por el tiempo muy corto. Voy a poner un ejemplo que resume, ¿ya? Porque si no, no terminamos. Cuando Arguedas publicó hasta entonces su novela más ambiciosa, que era Todas las Sangres, hasta entonces, porque más ambiciosa, aunque
se le fue de las manos, fue el zorro de arriba, el zorro de abajo, ¿no? Pero él estaba bien contento con esa novela, El Perú es todas las sangres, y sin embargo, la recepción crítica, esa novela salió en 64, casi fines, en una época en la cual el boom pues, nos llenaba de novelas excepcionales. Piensen que Nació los perros es del 63, Rayuela es del 63, ¿no? Y sale hacia el 65, por ahí ya hay novelas de Onetti, Sábato con Sombreros y Tumbas es del 61. O sea, realmente era apabullante la producción de novelas, y él lanza Todas las sangres, y la recepción crítica fue en parte elogiosa y en parte muy dura. Y lo más terrible fue que él había ayudado a fundar, que sigue funcionando y es una institución muy importante, el Instituto de Estudios Peruanos. Él fue uno de los fundadores, con sus amigos, ¿no? Y entonces, como había especialistas de varios campos, él estuvo entre los que sería interesante que haya diálogos interdisciplinarios, y un diálogo fue precisamente el 65, comentar Todas las sangres. Y él estaba contento pues, porque eran sus amigos y que le hicieron papilla, excepto Alberto Escobar. Lean esa mesa redonda sobre Todas las sangres, que ha sido reeditada más de una vez con el título de He vivido en vano, porque fue lo que anotó esa noche triste en su casa. He vivido en vano, porque excepto Alberto Escobar, que lo que dice se mantiene, ¿eh? Los otros lo tratan muy mal. Resumo, porque había tres tipos de prejuicios. Quiero decir rápido porque voy a hablar de la vida. Comienzo por el que ya estaba abordando. Había el prejuicio de que él no conocía la técnica literaria. Y el propio Arguedas pues, siempre había dicho, con modestia, que él no había leído tanto. Entonces, que había defectos técnicos, que no manejaba la técnica como un Vargas Llosa, ¿no? Le acusaban de no conocer la novela contemporánea, como si fuera un novelista tradicional. Eso es muy falso, ¿eh? Y yo en mi edición de Los Ríos Profundos cito una carta del año 41, que escribe desde Sicuani, donde era profesor, pidiendo libros a Manuel Moreno Jimeno, y recibe Faulkner, y elogia a Faulkner en 41. Aquel truco, la gente del 50 dice que son los primeros que leyeron a Faulkner. Falso. Falso, te puede empezar como si fuera un ignorante. Está leyendo Faulkner y le encantan las palmeras salvajes. Mira mi edición de Los Ríos Profundos, está probado, hermano, de influencia. Entonces, ¿cómo que no va a conocer? Así como Silva Alegría conocía a Thomas Mann, ¿no? Había leído a Don Dos Pasos. Hay una falsedad. Creer que estos narradores solo leían escritores del siglo XIX y estaban desfasados. En cambio, con la generación de Ribeiro, de Zabaleta, de Loaiza, ¿no? Mentira. Mentira. Desde los años 20, desde la época de Mariátegui, acá, desde la época de la Casa de Cartón, acá se lee Joyce, se lee Proust. Falso, ¿ya? Falso. Y Arguedas no era pues una persona que se quedó. Recuerden que él formaba la Peña Pancho Fierro. ¿Y quién iba a la Peña Pancho Fierro? No solo iban pintores del grupo de Sabogal. ¿Quién iba? Iba Martín Adán, iba Westphalen, César Moro, La Vanguardia. No solamente es amigo pues el violinista, el otro, el artista. Uno de sus más grandes amigos era Emilio Adolfo Westphalen. Fue el que hizo el mejor comentario del Zorro de Arriba cuando le dio de palos al Zorro de Arriba. Ahí hay un prejuicio. Arguedas tenía un lado que comulgaba con lo andino, que iba a los coliseos, que hace que se graben guaynos por primera vez. Y de otro lado, claro que sabe, lo escucha Moro, lo escucha. Es una falsedad tremenda, como si lo conociera la vanguardia. Entonces hay ese prejuicio, entonces le dan palos de supuestos defectos en el conocimiento de la literatura. Porque ese tipo de gente dice que en Arguedas el problema nunca le interesó el problema literario. Lo que le interesó es un problema previo, como él dice, la pelea infernal con la lengua. Tener que usar la lengua española y tratar de quechuizarla. Entonces lo único que le admiten, bueno, es algo que es muy expresivo para quechuizar el español. Entonces le costó tanto trabajo
el problema a nivel del instrumento lingüístico, que nunca se planteó problema de técnica literaria y por eso la novela tiene defectos, etc. La idea de que incluso críticos tan importantes como Antonio Cornejo Polar lo decían al comienzo, entonces no, hasta hablando de los ríos profundos, te dicen que los ríos profundos es una belleza, creo que es la novela más hermosa, ¿no? En los ríos profundos te dicen que en realidad son 3 novelas mal armadas. La primera novela es una novela de un niño, una novela de aprendizaje, Ernesto. Después cuando aparece, ¿cómo se llama? La sal, el problema con la Filipa, la chichera, se vuelve una novela de enfrentamiento de clase social. Y después viene la peste y la novela se vuelve mítica y cósmica. Y no las arma bien, pasa de la novela lírica, que es la más bonita, la parte de enfrentamiento social ya lo maneja con defectos y no sabe utilizar el símbolo de la peste y no sabe armar, hasta los ríos profundos le han visto supuesta incapacidad para armar la novela. ¿Ya? Entonces todas las artes le dieron palos por el prejuicio, que no sabe armar. Pero no solamente había ese prejuicio, él era antropólogo, etnólogo, y se formó en una época en la cual o eras estructuralista, Lévi-Strauss, ¿no? Y toda la jerga de la antropología estructural que estaba en San Marcos, o eras materialista dialéctico, pues compadre. ¿Ya? Eso era la ciencia en San Marcos. Recuerden que a él lo mandan a que enseñe en la agraria. No es profesor de antropología en San Marcos. Es decir, Matos Mar, Bressani, podían ser sus amigos, pero no lo veían científico. Escribía con el corazón. Ahora se ha reivindicado que él más bien está en una línea donde el científico social habla a partir de la experiencia vivida y dicta y todo, pero no va a hablar de ese tema. Lo ha reivindicado su aporte a la antropología, pero ahí había el prejuicio de que él no sabía de qué hablaba. Eso le dice Henry Fabre. Tú hablas, Henry Fabre había vivido un tiempo en la sierra y creía conocer el indio y la realidad andina más que Arguedas. Tú hablas de lo que viste de niño, pues en los años 20, eso ya fue cholo. El Perú que retrata no lo conoce, le dicen Arguedas. Como científico no funciona. Ya fuiste. O sea, literariamente ya fuiste, estás en el siglo XIX. Y tu conocimiento del mundo indígena ya murió, pues llegó hasta los años 20, cuando naciste. Y eso ya fue, ya ha habido lo que después Matos Mar va a llamar el desborde popular. Ya es otra la realidad, el mundo andino que tú conociste, pues, nada que ver. Entonces lo ataca en un campo que le dolía mucho porque le dicen, tú no sabes dar cuenta del mundo andino. Y eso viene del prejuicio contra él, que nunca fue, aunque su ideología se acercó siempre mucho al marxismo, al socialismo. En ese discurso, no soy el aculturado, dice, yo he leído a Marx, he leído a Mariátegui. No sé si los entendí, dice, pero en todo caso no mataron mi Milo mágico. Sí los he leído, pero muy heterodoxo, ¿no? Ni siquiera Vallejo sí, en un momento se inscribió en el Partido Comunista. Después se volvió bien heterodoxo, ¿verdad? Pero en realidad no ha tenido ni siquiera esos impulsos. Siempre ha sido de izquierda, cercano al socialismo, pero eso nunca mató en él una distancia vital, nunca fue un cuadro. Cuando uno lee el Sexto te das cuenta que no está ni con los apristas ni con los comunistas, ¿no? O sea, nunca fue un cuadro. Eso incomodaba. Y la otra cosa, ¿por qué son tan duros? Yo creo que fue la peor. Había un rechazo político, y estoy pasando. Él nunca militó en ningún partido, siempre tuvo una simpatía, pero sus amigos colaboraron con el gobierno, el primer gobierno de Belaúnde Terry. ¿No? Belaúnde Terry se rodeó de grandes amigos de Arguedas. Este que está acá en el poema que le dedica a Carlos Cueto Sanandini, ministro de Educación. Me está dedicando el poema que obviamente era ministro de Educación. ¿Ya? Carlos Cueto, Acción Popular. Francisco Milo Quesada Cantuarias, que vive todavía, es filósofo,
creador del Perú como doctrina, escribió la doctrina de Belaúnde, que Belaúnde no es filósofo, la hizo Francisco Quesada Cantuaria. Los Alarcos, de Felipe Alarco, no todos los Alarcos, Alarco hay de todo, hasta uno era amigo de Cecero, ¿no? Pero Luis Felipe Alarco, o sea, pata de él. Entonces, gente a la cual él quería desde que era estudiante y que lo apreciaban y que le pidieron que colabore con el gobierno. Además, el escritor que él más admiraba de su generación, Ciro Alegría, con el cual se sentía más cerca, Ciro Alegría, senador de Acción Popular en el Departamento de la Libertad. Recuerden que Alegría aceptó entrar al partido de Belaúnde, porque ya que no puedo cambiar de ideas, voy a cambiar de partido, vendió de los apristas. Los apristas habían... Entonces, caramba, Ciro Alegría era de Acción Popular. El escritor que él admiraba. Entonces él no se metió en el partido, pero aceptó cargos en el museo, etc. ¿Y qué pasó en el 65? ¿No masacraron a guerrillas? ¿De la Puente, se acuerdan en mí? No ayudado por la CIA, Belaúnde. Además, Belaúnde prometió hacer una serie de reformas en los primeros 100 días de gobierno, ¿se acuerdan? Entonces todo se había desinflado, bueno, que el Congreso no lo dejó. Ya no me meto a analizar política, pero la cuestión es que la gente de izquierda veía con malos ojos a Acción Popular. Además, en esa época la izquierda estaba ya volviéndose maoísta, está apareciendo vanguardia revolucionaria. Un cuadro, los años 60 son. Entonces, ¿cómo lo veían en política, compadre? No la veía. Y es un tonto útil del gobierno de Acción Popular. Son muy duros. ¿Cómo puede haber estado trabajando mientras atacaban las guerrillas? Pues ya comprenden el esquema. Entonces ahí lo veían como literalmente muy intuitivo, ¿no? Tiene cierto genio, pero no tiene mucho rigor como científico social. Y en política es una persona un poco indefinida, sin una ideología clara. Entonces, esos son los prejuicios contra. Esas cosas han hecho Carguedas, ahora no estoy mal. Porque ha envejecido ese estructuralismo rígido, ha entrado en crisis ese materialismo dialéctico que era curso obligatorio en San Marcos, ¿no? Ha evolucionado la manera como se comprende ahora el boom, el indigenismo y la transculturación y todo, y Arguedas ha pasado el tiempo, la prueba, y ahora cuando uno se da cuenta que lo rechazaban, más bien esos son motivos para aceptarlo. Pero porque los prejuicios han mediado para tratar de... Eso explica que Arguedas en vida muy poco se conoció fuera del Perú. Excepto el joven Mario sí le ayudó, hacía artículos, barra diosa, prologaba cualquier traducción. Mario se interesó mucho porque se conozca Arguedas. Eso no era normal, ¿verdad? El resto no. Entonces, en vida muy poco conocido fuera del Perú. Y cuando muere va a haber una línea que lentamente lo reconoce, pero demora el reconocimiento porque mucho tiempo era el tipo de visión vinculada a boom, a otra manera de entender la literatura, ¿no? Pero siempre ha habido gente, por ejemplo, como Ángel Rama, que es el que habla de la transculturación narrativa, que lo ha defendido a Arguedas como una figura central. Bueno, muy largo, ha sido el preámbulo de hablar de acuerdo, porque hay muchos prejuicios. Bueno, Arguedas empezó otro trato. Planteemos hasta dónde Arguedas está vinculado con el indigenismo. El problema comienza con lo que yo entiendo por indigenismo. Hay un montón de definiciones de indigenismo, ¿no? Eso sería toda una charla solita, ¿eh? Pero quiero recoger solamente lo que él dice en un artículo muy importante que se llama Razón de ser del indigenismo en el Perú. Arguedas dice lo siguiente, que es interesante. Si se entiende por indigenista
un escritor, un artista, etcétera, porque hay pintores, músicos, indigenistas. Si se entiende por indigenista, un creador, llamémoslo así, estético, que tiene como objetivo de su creación, ¿no?, dar a conocer al indio y la cultura del indio, yo no soy indigenista. Si se entiende en el sentido reducido, como que indigenismo es igual a interesarse por el tema del indio, punto, no soy indio. En cambio dice, pero si se entiende por indigenista un creador que quiere retratar en toda su complejidad el Perú, que después va a decir que es toda la sangre, toda la patria, porque ese artículo es muy anterior a toda la sangre, dice. Pero si se trata de un creador que en su mira es representar el Perú en toda su complejidad, pero colocando en el centro como la base de ese Perú al indio, o sea, que quiere retratar todo, pero el eje, por decir, la base, la piedra que está debajo, sobre la cual reposa todo lo demás, es lo indígena, entonces eso es indigenista. Se trata de retratar todo el Perú, pero sin olvidar que la raíz es el indio. Ahí sí soy indigenista. Creo que eso lo distingue de él mismo, permite evitar definiciones pobres y que plantean, por ejemplo, hay gente que dice, no, él fue indigenista solamente en agua, porque agua transcurre en pequeños caseríos, haciendas de las quebradas Carlinas. Ahí nomás es indigenista. Todavía quizá hay agua fiesta, o que ya comienza a haber un poco de variedad. Pero, por ejemplo, en el sexto que transcurre en Lima ya no es indigenista. O sea, hablan de que en un momento era indigenista porque sí trataba del indio y después, cuando quiere retratar una realidad más amplia, ya no es indigenista. Eso es bien miopia, porque hasta en agua hay mestizos. Hasta en agua, no todos los personajes son indios. Y recuerden el mejor cuento de agua, Warma Cuya, ¿no? Warma Cuya, si fuera inglés peor, ¿eh? Estaría de acá, otros idiomas. Entonces, en Amor de Niño, recuerden, Justina es india, el Putu es indio, pero don Froilán, el patrón, el Misti, y Ernesto que cuenta, está entre dos mundos. Ya en ese pequeño cuentito, el protagonista no es indio, Ernesto. O sea, si tú te quieres reducir, y está planteando además la fragmentación, y dice, hasta que un día me arrancaron de mi querencia, como cité al hablar de Vallejo, a los arenales calientes de estaño donde gente que no quiero, que no comprendo. Entonces ya está en la costa. Entonces, hasta allí, hasta en un cuento tan pequeño, tú te das cuenta que Arguedas quiere hacer un retrato múltiple. Esto se hace más claro en Yaguar Fiesta. Como Puquio es una ciudad grande, no solamente están los barrios de indios, están los mestizos, están los hacendados, los que vienen de Lima, los que vuelven, están esta gente de ideas mariateguianas que ya tienen una célula ahí. O sea, hay una variedad donde uno comienza a ver, como él dice, a mí siempre me han interesado también los mestizos, el apellollamiento, los distintos relatos. Ya en Yaguar Fiesta. ¿Recuerden cuál es el problema de Yaguar Fiesta? O hacer una corrida a la manera española, con sus toreros, ¿cierto?, que se ponen esas fajas que para un indígena es más propio de una mujer que tiene miedo que le agarre el toro. De maricón lo ven, ¿no? O haces una corrida a la española o haces un turupugiay. O sea que es una corrida andina, una versión que ha transculturado, que más parece San Fermín. En España el parecido sería los Sanfermines de Pamplona, donde corren la gente con el toro, se enfrentan. Eso les encanta a los indios.
El que no ha leído Jaguar Fiesta, y ustedes por favor que les sirva, dicen, ah sí, es el cóndor sobre el toro, no han leído la novela, no es el cóndor sobre el toro. Una prueba de que no he leído la novela, por ejemplo. No hay nunca un condorcito sobre el toro, nada que ver. Se meten con dinamita, misito y todo, ¿ya? Es un turupugyay, una correa de toros, y a los indígenas les gusta eso. Y también a los señores andinizados, los señores les gusta. Hay la influencia, no, eso es bárbaro, propio de indios. Hay que traer toreros de verdad. Hay que traer toreros de verdad. Al final gana la corrida andina, les gusta a ellos, incluso a los hacendados que viven ahí, no los que vienen a Lima, no viven ahí, los que se han aculturado. Los aculturados les gusta eso. Y simbólicamente esa corrida se celebra el 28 de julio. Es todo un símbolo de independencia, de autonomía, ¿no? Entonces, si uno se fija, ya Jaguar Fiesta es un retrato muy complejo, ¿no?, del mundo andino, donde no solamente hay el indio, hay un montón de estratos. Ahora, el propio Arguedas propuso en una entrevista famosa y un artículo, un esquema que después lo han desarrollado críticos como Antonio Cornejo Polar, Tomás Escajarillo, Roland Forbes, han dedicado eso. Eso lo dijo el propio Arguedas. ¿Se acuerdan? Lo mencioné, los que están siguiendo todo el ciclo. De otro modo que lo que yo conté con el Inca y con Vallejo, Arguedas pasa de proponerse obras menos ambiciosas a obras cada vez más ambiciosas. El propio Arguedas lo dice. En sus primeros libros, el marco es bien pequeño, ¿no? Poblados andinos, haciendas, máximo una capital de provincia como Puquio, ¿no? En esa etapa, la oposición dialéctica más fuerte es entre la diferencia de clases, ¿no? Mistis e indios, sobre todo en el cuento Aguas, ¿no? Más claro, porque ya en Jaguar Fiesta la lucha no es por un medio económico como es el agua, sino es por una transculturación cultural. La lucha es más cultural. Uno defiende una cultura andina y otro una cultura española, ¿no? Poco a poco deja de ser el problema económico, social, y se vuelve visiones del mundo, culturas que se ponen, ¿verdad? Pero de todos modos hay una oposición. Ahora, sirviendo de tránsito, Jaguar Fiesta, pasando a la oposición cultural, en la siguiente etapa, dice Arguedas, va ampliando el mundo. Entonces, por ejemplo, uno tiene ya a Bancay, el Cusco, en los ríos profundos, incluso se menciona la ceja de selva y un poquito la costa en los ríos profundos. Diamantes Imperiales ya tiene un cuento que transcurre en Ica, Orovilca. Después viene el sexto. Entonces va abriéndose, dice, el propio Arguedas dice, cada vez me he propuesto ampliar el mundo representado. Y el problema ha ido evolucionando de una oposición entre patronos, explotadores y explotados, ha pasado a una oposición entre una cultura andina, valores andinos, y una cultura no andina, occidentalizada, traída de Occidente. Pero en todas las sangres se evoluciona a algo que continúa en el zorro de arriba y en el zorro de abajo. Comienzan a aparecer agentes del imperialismo internacional. ¿Se acuerdan? El zar, cabrejos, en todas las sangres, y en los zorros, bien claro, el muy pesquero y Chimbote, que es la gran zorra, dice, como que se ha prostituido, porque la oposición comienza a ser entre intereses nacionales y venta al imperialismo internacional. ¿Cómo va creciendo? O sea, bueno, explotados, explotadores, cultura andina con la cultura occidental y gente que se interesa por el desarrollo del país y los que son unos vendepatrias a nivel imperial. Entonces, ahora, no se niegan las oposiciones, ¿no? Pero en Arguedas esa es la verdad. O sea, y uno no puede decir, no, en un sentido limitado, Arguedas quiere representar todas las andinas. Lo que pasa es que los valores andinos para él son irrenunciables, están en la base. En todas estas novelas va a defender los valores
de reciprocidad, de solidaridad, de relación armoniosa con la naturaleza, valoración de una mentalidad mágica, animista que tiene adentro. Toda la cultura andina para él no debe desaparecer. Y dentro de eso, a ver, estoy más o menos en tiempo, y viene el problema. A Arguedas le gusta, por supuesto, la grandeza precolombina. Claro que admira la vieja cultura, claro que admira al Cusco, pero admirando ese momento en el cual hemos alcanzado unos niveles que no se han repetido en Perú antes de Pizarro. Incluso él cree que la gran desgracia es que Colón llegó a América. No lo dejen, hay una famosa pesadilla que se despierta y dice que no lleguen las carabelas. Sí considera que antes de Colón admira eso. Sin embargo, a Arguedas le molesta la gente que admira a Machu Picchu, admira eso, y considera que el indio actual es una raza embrutecida por la coca, una raza degenerada. Como dice la canción de Alicia Maguilla, ayer montaña, soy solezonco. Me molesta eso, porque Arguedas le fastidia a esos incaístas que admiran el mundo andino así, arqueológico. A mí me encanta, ¿no?, participar en las tareas comunales, en las fiestas, de emborracharme y bailar con todos. A él le encanta el indio de ahorita, ¿no? Él ama la cultura porque él ha vivido desde niño y después iba y la visitaba y hasta el final se siente contento. A él no le vienen solo con Machu Picchu, a él le gustan los guaynos, le gusta. Él se estaba dando cuenta, por ejemplo, que llegó ahí el Mantaro y ya estaba cambiando la música, ¿no va a hacer la música chicha? Se está dando cuenta. Él está viendo un proceso, le interesa eso, y a Arguedas le gusta, por eso iba a los coliseos. Y le encantó que Alicia Bustamante, su cuñada, era discípula de Sabogal, tenía una gran colección de arte popular de nuestro tiempo, el arte popular que había recogido, y la primera exposición de arte andino contemporáneo la hizo Alicia Bustamante. Todo eso que ahora uno llama retablos, todas esas cosas, eso tenía. Y él encantaba esa admiración por el arte actual. No solamente Cotahuanaco, ¿no? Ahora uno diría caray, no solamente. Entonces, Arguedas, ¿por qué es eso? Porque Arguedas no tiene una visión, como dice Arguedas, como dice Vargas Llosa, utopía arcaica. No se trata de que Arguedas tenga nostalgias imperiales. Lo que pasa es que él descubrió con Josafat Roel el mito del Incarrio. Entonces, ese mesianismo que existe en la cultura andina, que extrañan, ¿no? Y que vuelve el Inca, eso que estudió Alberto Juárez y lo Burga, la utopía andina. Él dio materiales para eso. Y de ahí lo hemos confundido, como si Arguedas soñara, idealizara el Incario, ¿no es cierto? Y viviera una utopía que quiere fosilizar y movilizar el Perú con viejos elementos, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, ahí hay una gran confusión. Arguedas en eso es como Mariátegui, como Churata, como Vallejo. Arguedas considera que la cultura andina no solo fue, es y será, como dice Telúrica y Magnética de Vallejo, ¿no? Indio antes del hombre y después de él. Sierra de mi Perú, Perú del mundo, mi Perú al pie del orbe, yo me adhiero, modelo para siempre. Porque lo que están diciendo es bien interesante. Hay ciertos principios de vida del mundo andino que deben mantenerse: la relación armoniosa con la naturaleza, la reciprocidad, son valores, no ropa, no movilizar la música, siempre la misma música.
Recuerden que el grupo Copata no escribe jarabe, hace verso libre, hace como Alejandro Peralta vanguardia. No se trata de estar siempre diciendo, pobre mi palomita, ay, no, que me dejaste, estar infinitamente repitiendo. La poesía de Arguedas es una poesía que surge en la misma época que la generación de 60, que Javier Heró, y antes que Cisneros y que Rodolfo Nostroza hacen poemas coloquiales narrativos en quechua. Vean el canto a Tupac Amaru, es antes que Comentarios Reales, y que el canto ceremonial, y que Nostroza, y hace una poesía influida por la tradición andina y por España, aparte de este cariño. Una poesía muy moderna. No se trata de pensar que el andino tiene que estar toda la vida repitiendo formas del pasado. Se trata de mantener principios en la visión del mundo, no las formas sociales. Es como, por ejemplo, si uno se pone a pensar, por culpa del virrey Toledo sobre todo, los indígenas ya no se visten como se vestían antes, ya nadie se viste como cahuide, pues. Te ponen poncho, ¿te imaginas con poncho, Pachacute? Esa es una adaptación de la... Argueda dedicó su tesis, las comunidades de España y el Perú, a demostrar que la forma de las comunidades españolas la trajo el virrey Toledo y cambió la vestimenta, todo. El chul, todas esas cosas, no existían. Están soñando si creen que así era Cahuide o Mancoica. ¿No? Ha cambiado todo, la vestimenta, todo se ha transculturado. A Arguedas, por ejemplo, le encanta eso que llama un antropólogo cubano, Ortiz, la transculturación. Por ejemplo, ustedes ven una arpa andina no se parece nada pues, al arpa que van a encontrar en Viena, en una orquesta de Viena. Han agarrado el arpa europea y la han hecho a su modo. El charanguito es bien diferente también a una bandurria italiana. O sea, agarran y además el oído andino le gusta unos instrumentos de otros al diablo. Escoge, ¿cómo les encanta el saxo, por ejemplo? ¿No? Agarran unos instrumentos y lo meten en su sensibilidad, se apropian y lo rehacen. Nunca lo mantienen tal cual. Entonces, a él le encanta eso, porque para Arguedas la cultura andina tiene una creatividad que no ha desaparecido, que es un hecho actual y tiene un potencial para el futuro. Eso es lo que defiende desde que hace su antología Canto Quechua, que es de 1938. Poco después de Agua, tiene un prólogo donde defiende la capacidad creativa de la cultura andina ahora. Él cree en el potencial para el futuro. Por ejemplo, también ese ensayo tan hermoso donde se trata de explicar cómo uno lo puede ver en Lima, peor en provincias. ¿No han visto cómo, sobre todo si se van hacia los conos, cómo la gente maneja carcochas? Autos casi del paleolítico, ¿no? ¿Cómo los hacen funcionar? Porque tiene una relación así como si fuera un ser vivo. Así como uno tiene una relación como tendría un europeo, un caballero con su caballo, pues su caballero. Tiene relación con su caballo. Entonces, para ellos la máquina no se la tratan, como tienen una visión animista, la logran hacer funcionar los obreros. Entonces, te hace notar cómo incluso en las ciudades subsiste, por eso ese canto tan hermoso. Entonces, para Arguedas, por eso les he entregado este poema. En este poema